Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Traducciones de la Biblia. Y estamos celebrando el mes de la Biblia. Y hoy día vamos a hablar un tema central y tiene que ver con cómo se traduce la Biblia. Y por qué tenemos tantas versiones de la Biblia. ¿Por qué no solamente tenemos una y tenemos en cambio un montón de versiones? Bueno, eso voy a tratar de explicarlo. Espero que pueda salirme bien y espero que usted pueda entender y valorar también las Biblias que tiene y si no tiene, las pueda adquirir. Entonces acompáñeme a este nuevo capítulo de las traducciones de la Biblia. Cuando nosotros pensamos en traducir, tal vez podamos pensar en traducir palabras de un idioma al otro. Por ejemplo, cuando nosotros nos vemos envueltos en una situación eh, en contacto con otro idioma, pensamos, ¿cómo se dirá, cómo se saludará en este idioma? ¿Cómo yo digo hola? ¿Cómo se dice casa? ¿Cómo se dice tal fruta? Y así uno comienza a traducir de pronto palabras por palabra. Y si pensamos en el idioma como traducir palabra por palabra, parece fácil, ¿verdad? Parece que la traducción no fuera tan compleja. Desgraciadamente para muchos traductores bíblicos no es tan sencillo traducir y la verdad es que tampoco, no solamente la Biblia, sino que cualquier texto es un poco más complejo traducir que palabra por palabra. Es más, si nos dedicáramos a traducir palabra por palabra un texto, llegaríamos a traducir cosas que de pronto no tienen mucho sentido. Y quiero leerles un texto que es la traducción literal, palabra por palabra, de un cuento de otra cultura, de los quiché. Ellos están en Guatemala, son unas comunidades nativas, es un idioma mesoamericano. Y este es un texto en el cual se tradujo palabra por palabra y quedó en esto. Quiero que por favor también traten de leerlo, a ver si les resulta. Y dice de esta forma, se dice que siendo un hombre no de aquí, no sabiéndose dónde lo suyo o él viene de dónde. Un día estas cosas, él entra a una finca o en ellos las playas, él vio su apariencia, un pequeño collar, o él pensó que un pequeño collar, el muy hermoso tirado en el suelo en el camino. Él tomó el collar, este lo echó en su boca por su razón, que viendo la una otra persona a su parte de atrás, por lo suyo que no encuentre él al que siguiendo este camino en su parte de atrás. No él sabe que el collar él echó en su boca una culebra, y el hombre uno murió inmediatamente, porque no él sabe su apariencia la culebra, o que él comió no un collar, solo quizás esta culebra. Logró entender la idea, logró entender el cuento en general, le gustó, lo disfrutó, sintió que esta historia era una historia que usted podría volver a contarla, pero muy probablemente entendió algunas ideitas, entendió algunas palabras, tal vez unas frases, y a lo máximo puede haber entendido algo así como una oración, pero no más que eso. ¿Y por qué? Porque no se entiende, no tiene la estructura de nuestro idioma, el castellano, no tiene el orden de nuestras palabras y no respeta nuestra gramática. Está respetando la forma en que se escribe el quiché, pero no está respetando cómo se escribe y cómo nosotros nos expresamos en castellano. Ahora quiero que escuche y trate de leer, espero que ahora sí con más éxito, esta traducción en el cual va a considerar nuestras reglas gramaticales, va a considerar nuestro idioma, nuestras palabras y todo lo nuestro para que podamos entender. Hay un cuento de un cierto hombre. Él no era de esta parte del mundo y de veras no sé de dónde vino. Un día ese hombre caminaba por la playa, en una finca, como ellos la llaman, cuando vio un pequeño collar, o más bien lo que él pensó que era un collarcito muy bonito, tirado en el suelo. Había alguien que venía detrás de él, por eso él agarró este collar y se lo echó a la boca, porque no quería que esa persona lo viera. Pues bien, él no sabía que el collar que se había echado a la boca era en realidad una culebra, y el hombre murió ahí mismo porque no reconoció esa especie de culebra y no sabía que lo que se había echado a la boca no era un collar, sino una culebra. Bueno,
Espero que esta vez la haya disfrutado, espero que esta vez pueda haber entendido todo el texto, ¿verdad? La historia de un hombre que se equivoca y muere por esa equivocación. Bueno, estos son dos ejemplos bien claros de lo que significa traducir palabra por un lado, y por el otro lado traducir las ideas y que se puedan entender en el idioma al cual se está pensando traducir, en este caso el castellano. ¿Qué es traducir? No solamente la Biblia, sino cualquier texto, pero especialmente la Biblia en este caso. Traducir es reproducir de la manera más exacta posible el significado del mensaje original en una forma que sea natural en el idioma al cual se está traduciendo. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer los traductores de la Biblia? Lo que tratan de hacer es traducir lo más fielmente posible el significado del mensaje. Entonces, pensando en este significado y pensando en los ejemplos que yo les di, podemos vislumbrar dos clases de traducciones. Por un lado, tenemos la traducción literal, que después le vamos a llamar la traducción formal. Y también por el otro lado tenemos la traducción basada en el significado, o también la vamos a llamar dinámica. Y podemos ver estos ejemplos. En el inglés, cuando alguien saluda a otro, va a decir "How do you do?". Y si lo traducimos palabra por palabra, es algo así como "¿Qué estás haciendo?". No es una forma muy corriente de saludar a otro. Y tal vez si nosotros hiciéramos esta traducción diría, bueno, estoy caminando, bueno, estoy pasando por aquí, estoy aquí esperando a alguien, pero no es que ellos quieran preguntar qué es lo que uno está haciendo. Lo que están haciendo es saludar. Es algo así como ¿cómo estás? Es algo así, ¿ya? Entonces, y se da mucho con los saludos, son muy idiomáticos, tienen un significado distinto al que aparentan, así literalmente. Siguiendo un poco con el inglés, entonces, y si nosotros no conocemos muy bien ese idioma y nos mandan a traducir una frase, por ejemplo, esta oración, "Go and sin no more", si nosotros la traducimos palabra por palabra, nos quedaría algo así como "anda y peca no más". Eso en castellano, así traducida palabra por palabra, es como que le está dando rienda suelta para que vaya a pecar. Pero es una forma de decir en inglés, y tendríamos que traducirlo como "anda y no peques más". Por lo tanto, cuando nosotros nos acercamos a un texto para traducirlo, tenemos que considerar incluso cómo dicen las cosas en ese idioma, cómo nosotros las decimos en el nuestro. Por lo tanto, la traducción es un poquito más complejo que traducir palabra por palabra. Cuando nosotros pensamos en traducir las escrituras, estamos pensando en un texto que tiene el Antiguo Testamento más de 3000 años en cultura, en idioma y en un montón de situaciones. Y por el otro lado tenemos el Nuevo Testamento, que tiene 2000 años de antigüedad. Lo mismo, en otra cultura, eran otros tiempos, era otro idioma también el griego, que no es el mismo griego que se habla ahora. El griego moderno no tiene mucho que ver con el griego antiguo. Cuando se habla de traducir tenemos que considerar varios factores idiomáticos, culturales, pensemos en el tiempo, pensemos en el uso de las cosas y en un montón de contexto que no está a nuestra mano. Pero sí tenemos que considerar porque estamos traduciendo. Lo más fácil es hacer una traducción literal, pero no es siempre la mejor alternativa. Cuando hablamos de traducciones con respecto a la forma, estamos pensando en la estructura que se usa para transmitir el significado de una persona a otra. La forma es esa estructura. La forma puede ser escrita, hablada, visual, oral. Está construida por sonidos, letras, palabras, la gramática. A nosotros nos llega la forma de un texto en griego, en hebreo y en arameo. Por otro lado, el traductor tiene que de alguna forma extraer el significado. El significado es la idea, el sentido, lo que quiere decir el mensaje, sin dejar de ser fiel a lo que se quiere traducir y sin interpretar. Por un lado tenemos entonces la forma, que puede variar, que es como la envoltura, podría ser como la maleta o la parte del cuerpo, ¿ya? Y el significado, el mensaje, no va a variar, siempre va a ser uno.
va a estar el significado en lo que está dentro de una envoltura, el significado es el contenido de lo que pudiera tener una maleta y el significado es el alma si pensamos en un cuerpo, es la esencia. Cada traductor tiene que de alguna forma buscar el significado detrás de todas esas letras y esa estructura gramatical para poder obtenerlo y después ponerlo en el idioma al cual quiere traducir. En términos de traducción bíblica existen dos formas de traducir o dos extremos de traducción. Por un lado se puede ser muy literal y estar siempre mirando la forma, tratando de ser fiel a los originales y a su estructura y todo eso. Por el otro lado tenemos las traducciones dinámicas o las traducciones que están orientadas en el significado. Entonces vamos a tener estos dos extremos. En esos dos extremos vamos a tener entre medio distintas traducciones de la Biblia, que son las que yo se las quiero mostrar ahora. De acuerdo a este diagrama, por un lado tenemos la forma, el original hebreo, arameo y griego. Cuando digo original estoy diciendo los textos que nosotros tenemos ahora, los idiomas fuentes. Y por el otro extremo tenemos a las personas a las cuales queremos traducir. Entonces hay traducciones de la Biblia que van a estar orientadas a seguir los textos originales. Van a seguir la gramática del idioma fuente, van a tratar de seguir las palabras, el léxico del idioma fuente. Y por el otro lado tenemos las traducciones dinámicas, y las traducciones dinámicas son aquellas que se basan en la gramática del idioma receptor, el léxico propio, las palabras propias del idioma al cual que se quiere traducir, y también con un lenguaje natural. Entre medio de todo esto tenemos las distintas traducciones de la Biblia. Por este lado tenemos a nuestra querida Reina Valera 60. Reina Valera 60 es una traducción de la Biblia que está muy orientada a los escritos originales, ¿ya? Va a tener muchas palabras que vienen directamente del griego, directamente del hebreo. Voy a hablar en caso del griego. El griego tiene oraciones larguísimas porque estamos pensando que los griegos eran los filósofos, ellos usaban mucho el discurso, la retórica les encantaba, entonces el discurso largo, esas frases hermosas, ellos las decían así, eran interminables. Ahora no se habla así. Entonces, y vamos a ver que Reina Valera va a mantener esas oraciones larguísimas y nosotros las entendemos a través de ellos. El lenguaje también de Reina Valera es un lenguaje muy formal que está orientado a un público muy culto, que era propio de los tiempos en los cuales fue traducida, y también está orientada a la gente de España por las formas verbales, lo que se le llama el voceo, vosotros. Todas esas conjugaciones son muy propias de España. Y que nosotros nunca en Latinoamérica hemos usado, por ejemplo. Entonces ahí tenemos una traducción de la Biblia que está muy orientada, yo podría decir, a lo académico. Le sigue, haciéndose un poquito más dinámica, la nueva versión internacional, la NBI, que es una traducción muy hermosa, que ya va a comprometer algunas cosas para hacer más fácil su lectura, pensando en que la estructura retórica nosotros no la tenemos y nosotros decimos frases más cortas. Nosotros no hablamos de esa forma. Entonces, mirando un poco eso, un lenguaje más actualizado, está NBI, pensando en nosotros, en los lectores. Y NBI corta oraciones y por lo tanto su lenguaje y su forma de lectura es un poco más ágil. Es una hermosa traducción, pero sigue también esa estructura más formal. Nunca va a perder de vista los originales, pero también va a estar viendo quién está leyendo. Después de ella está la querida versión, ustedes saben que es mi versión, la Dios habla hoy. Dios habla hoy es una traducción de los años 80 y con revisión ahí cerca de los años 90. Dios habla hoy es dinámica, está pensada en que todos lo puedan entender, está pensada en un lenguaje más común y que cuando uno la lee todavía es un lenguaje como el que se habla. No es necesario ir al diccionario para saber qué significa cada palabra, al contrario. Todas las palabras son fáciles de entender y por lo tanto yo puedo comprender mejor la palabra del Señor, que es la Biblia. Y más apegada, sí, pero súper dinámica, es la querida traducción, nueva traducción viviente, la NTV. La NTV tiene un lenguaje, pero muy natural, muy vívido, como que tiene esa
espesa de nuestros tiempos, como que uno la lee y fuera un amigo que la tradujo para uno. Es una versión que se toma bastantes libertades, la verdad, para explicitar cosas que no las van a decir las otras versiones. Cosas que en el contexto gramatical nosotros las podemos entender pensando en el griego. A veces tenemos en el castellano oraciones que pueden tener desde cierto punto una ambigüedad de quién es el que ejecuta la acción, quién es el que recibe la acción del verbo, pero que en el griego no hay ninguna duda de eso. Entonces viene la NTV y lo explicita. Y hace explícito todo aquello que nos pueda llevar de pronto a que nos pueda confundir. No, lo dice con todas sus letras y en ese sentido hace que la lectura sea muy ágil, que sea muy bonita, la verdad. Otra de las cosas, olvidé decirlo, por ejemplo, de Dios habla hoy, que en este afán de hacer que la lectura sea entendible, va a juntar versículos. Porque los traductores dijeron, bueno, yo no puedo explicar esto si no lo veo a la luz del versículo que sigue. Entonces nos vamos a encontrar con que hay versículos que están los dos juntos y no se distingue cuál es el límite del uno del otro. ¿Por qué? Porque era necesario para que se pudiera entender las escrituras. Eso es lo que hace Dios habla hoy y eso es lo que hacen las traducciones dinámicas. Ellas están pensando en que se entienda bien y no están muy atentos a guardar todas las formalidades con las que les llegó el texto original. Tampoco es que se tomen licencias para interpretar, pero sí se toman esas licencias gramaticales para hacer más fácil la lectura. Y ya detrás de lo dinámico están las versiones paráfrasis. Tal vez alguien pueda haber pensado, bueno, la pastora no mencionó, por ejemplo, la traducción lenguaje actual. La traducción lenguaje actual es una paráfrasis. Una paráfrasis es la reproducción libre o aproximada de un texto oral o escrito, en donde se comenta más que se reproduce el original. O sea, tiene ciertas licencias, va a decir cosas que las va a interpretar, que no necesariamente estaban ahí. Y por lo tanto, eso nos va a perjudicar. ¿En qué sentido? Porque si no lo decía, entonces es porque no está, aunque sea obvio, no lo dice. Por lo tanto, todos lo tenemos que interpretar. Esa interpretación de alguna forma general, ellos lo hacen explícito. Yo le pido siempre a los hermanos que van a hacer una exégesis, yo les pido que puedan usar una variedad de versiones de la Biblia. Por ejemplo, tiene que estar ahí Reina Valera 60 porque tenemos que pensar que él va a seguir la estructura gramatical de las lenguas originales, por lo tanto es conveniente que esté ahí. Es la más fiel. Si no sabemos las lenguas originales, entonces necesitamos algo que nos guíe y esa va a ser Reina Valera 60. Pero necesitamos las otras versiones también porque tenemos que tener un entendimiento. No podemos leer una Biblia en la cual tengamos que ir al diccionario para saber qué quiere decir las palabras, porque las Biblias son traducciones. No es que la Biblia haya escrito en castellano, no. La Biblia fue escrita en griego, en arameo y en hebreo. Para eso están las traducciones, para hacernos más feliz la vida y para poder tener las escrituras que nosotros las podamos entender. Por lo tanto, son necesarias las otras versiones para poder entender bien el texto bíblico y no tener que estar traduciendo palabras del mismo español, si el español es una traducción más. Por lo tanto, yo siempre recomiendo tener por lo menos dos Biblias. Una, Reina Valera 60, y la otra puede ser una traducción extrema, por ejemplo, la NTV, que nos va a dar una mirada muy hermosa, muy contemporánea de lo que quiere decir, o otras más centrales, que puede ser una NBI o puede ser la misma Dios habla hoy. Cada versión de la Biblia va a cumplir distintas funciones. No es que una sirva y la otra no, porque son todas traducciones. Reina Valera, como yo les decía, yo les recomiendo para estudios bíblicos formales, de gente que ya sabe de teología, que ya conoce la palabra. Cuando hay una persona recién convertida, cuando estamos hablando de los niños, de jóvenes, adolescentes, yo recomiendo NTV, incluso la traducción lenguaje actual. Son facilísimas de leer, son muy entretenidas y parece que fuera una gran historia. Eso motiva mucho a que las personas puedan acercarse a las escrituras y no encontrarse con un texto tan antiguo que ni siquiera lo puedan entender. Cuando yo viajo a las misiones, yo llevo NTVs a las personas que pueden leer castellano, que hablan el castellano como su segunda lengua, por ejemplo. Muchos de ellos tienen Reina Valera, pero no entienden nada. Y yo los entiendo, o sea, hasta a veces a nosotros nos cuesta entenderlo. Entonces se las cambio por una NTV y ellos pueden entender. Y ellos mismos me han dicho cómo pueden, ahora sí entienden las escrituras.
Tal vez a ti, hermano, te pasa eso. Yo te recomiendo que compres una versión de la Biblia, una NTV, una Dios habla hoy, una versión dinámica que te va a aclarar mucho más. También quería comentar cómo debe ser una versión de la Biblia, cómo debe ser una traducción de la Biblia. Una traducción de la Biblia tiene que ser exacta. Eso quiere decir de que el mensaje que se está traduciendo tiene que tener una fidelidad con los textos originales. Tiene que ser lo más cercano posible, lo más exacto. No tiene que apartarse, no tiene que ser interpretativo, tiene que ser una traducción. Así que por lo tanto, la exactitud es algo que nosotros tenemos que valorar en las traducciones de la Biblia. Una traducción de la Biblia tiene que ser clara. Eso quiere decir que se tiene que comprender con mucha facilidad. El propósito del traductor es el de comunicar el mensaje de manera tal que la gente pueda comprenderlo con facilidad. Nosotros no necesitamos ir a un diccionario para poder encontrar el significado de una palabra en castellano. Tenemos que buscar el mismo versículo en otra versión bíblica. Por último, una traducción de la Biblia tiene que ser natural. No tiene que sonar como extranjera, no tiene que sonar como si fuera el idioma hablado en otra parte y no donde yo vivo, donde yo estoy. No debe sonar como una traducción, sino que debe sonar como a alguien que vive en mi contexto y que habla mi idioma. En ese sentido, tenemos claramente los dos extremos. Por un lado, la exactitud de Reina Valera y por otro lado, la naturalidad, por ejemplo, de la NTV. Y esas son las cosas que debemos de evaluar en una traducción. También quiero decirles de que las traducciones tienen que sufrir revisiones. Por ejemplo, y voy a hablarles de mi querida Biblia, Dios habla hoy. Dios habla hoy es una Biblia que se tradujo por ahí a fines de los años 70 y se hizo una revisión después por los años 90. ¿Ya? Entonces es una Biblia que la verdad es que ya tiene su tiempo, ya tiene ya más de 20 años en su última revisión. Toda traducción se hace desde los originales, desde el griego, el hebreo y el arameo se traduce. Después de 20 años se tiene que revisar. Necesita revisión porque los idiomas cambian. Mi generación no habla como hablan los jóvenes de ahora y yo no hablo como hablaban mis abuelos. Cada uno tiene distintas palabras, distintas estructuras de hablar y muchas palabras caen en desuso. Y ahí hay un montón de ejemplos de palabras que uno las escucha y suenan como medias antiguas. La Biblia, al ser un libro tan importante, tiene que estar actualizado. Cada 20 años se hace una revisión y se actualiza su lenguaje. Hay palabras que caen en desgracia, hay palabras que sonaban muy bonito, después comienzan a tener, por ejemplo, un significado peyorativo y por lo tanto, en ese sentido, lo mejor es cambiarla por otra palabra. Después de una traducción, después de 20 años se le hace una revisión. Después de otros 20 años, o sea, a los 40 años de que se tradujo, ya no se revisa más. ¿Y qué es lo que se hace? Se vuelve a traducir desde los originales. Y es por eso que tenemos tantas versiones de Biblias, hermanos. Por eso tenemos la Biblia, las Reinas Valera, por eso tenemos la NTV, tenemos la NBI, tenemos la Biblia de las Américas, la Biblia hispana, y así un montón. Y van a seguir saliendo, porque es la forma en la cual se entrega el mensaje de Dios, las Escrituras, a todas las generaciones, para que todas las generaciones la puedan entender, para que todas las generaciones la puedan estudiar y la puedan disfrutar. Y espero que con esta explicación pueda valorar las versiones de Biblia que usted tiene en su casa. Si tiene un nuevo convertido, regálele una NTV. Regálele una traducción lenguaje actual. Si ya lleva tiempo en el Evangelio, entonces tenga una buena Reina Valera 60. No miren menos las distintas versiones, sino que pueda entender que cada una tiene su función, que cada una tiene su utilidad y que van a seguir saliendo más. Y eso nos va a enriquecer porque son distintas expresiones el lenguaje del mensaje de la palabra del Señor. Nos vemos la próxima semana con el último capítulo de las traducciones de la Biblia, en el cual vamos a hablar, y se los adelanto, sobre las fuentes bíblicas. Vamos a hablar de los textos con los cuales se basan las traducciones. Que Dios les bendiga.